Nosotros para cerrar el programa, el tema son las retenciones, no a los granos, a los derivados, 2 puntos del 31 al 33, la medida aparentemente va por ahí y no más que eso, pero el campo de todos modos, como siempre, esto hay que decirlo, resiste. Sí, llama un poco la atención. A ver, para clarificar, es solo para la soja. Solo para la soja. Hay alguna discusión, de hecho, más bien jurídica, si el resto de los cultivos se podría aplicar por la cuestión de que la ley de solidaridad había cuenta de que no se votó el presupuesto. Bueno, algunos dicen está caída y no se puede modificar ni siquiera hasta los topes establecidos en esa ley. Pero al margen de eso, lo único que se está modificando es llevando la soja procesada que tenía una alícuota de pago de derecho de exportación del 31 al 33. Esos 2 puntitos representan algo así como 350 millones de dólares. Sí. ¿Para qué se usan? Se hace una especie de fideicomiso cruzado, es decir, se agarra esa plata y se compensa el trigo, básicamente a los molineros, es decir, al que consume trigo a nivel local. Sí. El trigo ya está liquidado, digamos, con lo cual no hay mucho para hacer en ese segmento de producción y además no podés exportar. Pero el problema se lo tenés lograr que no suba el pan, los fideos, bueno, la harina, lo básico, ¿no? Exacto. Por lo menos por un año. El volumen que vos me dabas de los 300, a mí me quedan 360.000, 400.000, ponele promedio, Sí. vamos, no sé, vos tendrás el número, pero alcanza para un año. Bueno, hay que meterle un par de dimensiones. Alcanza para aproximadamente 3,8 millones de toneladas. Sí. Al valor previo al del inicio de la guerra, para ponerlo en números. Bien. El fideicomiso o el valor del trigo estaba entre 23 y 25 mil pesos la tonelada, saltó a 35, 40. Sí. Bueno, te da para casi 4 millones de toneladas al precio originario. Si el precio se va arriba de 40 mil pesos, estamos en problemas, digamos. Es de esperar que no suceda, pero la verdad que ese, diría, es el tope para analizar si la medida sirve. Hasta ahí, más o menos con estos volúmenes, vos atenderías el consumo interno de lo que es los molineros, que como bien decía, son estos productos. Pan, harina, fideos, galletitas. Sí. ¿Qué me preocupa a mí? Sí. Lo que no tenés ahí es aceites y no tenés ninguna, digamos, política para la cuestión del maíz. Cuando hablo de maíz, ¿de qué hablo? Hablo básicamente del pollo y en parte de la carne vacuna. Hasta ahora la carne vacuna no mostró indicios de alza por la cuestión de la guerra, yo lo sigo muy de cerca, por ahora no pasó. Bien. Pero el pollo en particular, el insumo principal es el maíz. Sí. De todos modos, lo que es el campo, ¿no? Los referentes, rápidamente, más allá de esto de la ilegalidad o si se podía hacer o no, bueno, también lo que dicen es que hay una cuestión ideológica que siempre se los señala a ellos, ¿no? Ayer Emanuel Álvarez Akis decía, las retenciones se utilizan en entre 60 y 70 países, no te voy a pedir cuáles son, pero digamos, no estamos tan lejos de lo que hacen otros países para proteger sus economías en estos casos. No, efectivamente, pero además permitirme darte un dato que esto me parece salda la discusión. Sí. La harina de soja, por ejemplo, costaba o se cotizaba el 1 de febrero 496 dólares y está 568. Sí. Te lo paso a pesos, el diferencial saltó de casi 36 mil pesos a 43 mil pesos. Ahora, si le aplico la nueva retención es 41.500. Es decir, la diferencia son 1.200 pesos, pero el que exporta se lleva 5.700. Es decir, yo le estoy agarrando una partecita de la porción adicional que se llevan. Claro, de la adicional. Con lo cual no solo no pierden, es decir, se están llevando entre el 80 y el 90% de la porción adicional, bien, de estos 7.000 pesos, y la política del fideicomiso cruzado que estaba mencionando se queda con el 10% de eso, 1.200 pesos de casi 7.000. ¿Hubo fideicomiso en el caso del aceite? ¿Funcionó? Sí, el problema o la diferencia que hay que entender ese es un fideicomiso privado y el que se plantea de ahora es público. Yo diría que básicamente porque tenés que hacer una especie de fideicomiso cruzado, es decir, sacar de lo que es la soja para dársela al trigo. En el aceite el problema que vas a tener probablemente en los próximos días, es que como el girasol o la tonelada de girasol está muy alta, corres el riesgo de que se incumpla el fideicomiso, con lo cual tengas problemas y básicamente yo te diría que tenés que estar muy cerca para que eso se cumpla. Imagínate, aumentó 20.000 pesos adicionales
la tonelada de girasol. Aquel que lo está vendiendo en el fideicomiso dice, che, pará, yo quiero venderlo afuera. Bueno, los porcentajes de ganancia que han tenido, incluso, y me voy un poquito más para allá, me voy a la pandemia también, ¿no? Porque en momentos donde en plena pandemia había sectores que veían mermas en sus ingresos, bueno, tampoco fue el caso del campo. ¿Por qué? Porque se consumieron más alimentos. El dato también es muy contundente. Cuando vos ves la curva de actividad, ves que el sector agropecuario no tiene una curva que se mantiene relativamente estable desde inicios del 20 hasta la fecha. Incluso hoy se encuentra, naturalmente, por estos valores, por encima del promedio. Ahora, en el medio tuviste una caída de la actividad fenomenal, ¿no? Un pico mínimo que la actividad llegó en algunos sectores al 30-40%, por ejemplo, la hotelería. Pero en términos generales, imagínate, vos caíste 10% del 2020 y el sector agropecuario no le pasó nada. Con lo cual, de nuevo, en un escenario donde vos tenés 2020, 2021 y lo que va del 2022, que al agro le fue muy bien, bueno, llama la atención esta resistencia que además está condensada solo en la soja. Nosotros no consumimos soja en la Argentina. Claro, además. Este es un tema central. Gracias, Hernán, por haber venido. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido aquí en Los Mediodías. Nos vamos rápidamente porque ya está listo Antonio Fernández.